A veces, el silencio no es señal de desinterés, sino una prueba que la vida coloca frente a ti para observar cuánto control tienes sobre tu propio mundo interior. Es un examen invisible que mide la fortaleza de tu espíritu cuando nadie te mira, cuando no hay respuestas, cuando el ruido de tu mente se vuelve más fuerte que cualquier palabra externa. En esos momentos donde alguien se aleja sin explicación, donde la distancia se convierte en incertidumbre y la ausencia se vuelve una especie de eco constante, es cuando más se pone a prueba tu dominio emocional. La mente comienza a crear historias, a buscar motivos, a interpretar cada detalle como si en ellos estuviera escondida una verdad que necesitas descubrir. El corazón, impulsivo por naturaleza, se acelera intentando comprender lo incomprensible, confundiendo amor con apego, atención con afecto, silencio con rechazo. Pero el silencio no siempre significa que te han olvidado, a veces, simplemente, el universo usa el silencio para enseñarte a escuchar lo más importante, tu voz interior. El estoico no reacciona ante la herida, no se deja arrastrar por la corriente de la emoción. Observa, comprende y actúa desde la conciencia. Donde otros ven una ofensa, él ve una oportunidad. Donde otros sienten un vacío, él percibe un espacio sagrado para fortalecer su campo. Cada ausencia, cada distancia, cada silencio que duele es, para el sabio, una invitación a crecer. Porque no es el ruido externo lo que define la calma, sino la capacidad de permanecer sereno cuando el mundo calla. El verdadero dominio no consiste en controlar lo que los demás hacen, dicen o sienten, sino en controlar el huracán que se forma dentro de ti cuando no lo hacen. Y es ahí donde se diferencia el sabio del impulsivo. Cuando la ausencia llega, el impulso natural del ser humano es reaccionar, buscar, reclamar, exigir. Pero el sabio entiende que ninguna reacción nacida del dolor puede traer claridad. Por eso, elige el silencio. No como un escudo, sino como una herramienta. Porque el silencio bien entendido no es vacío, es poder. Es el espacio donde la razón tiene lugar, donde el alma recupera su centro y el corazón aprende a latir sin depender del ritmo de otro. La mente te dirá que hacer algo es mejor que quedarte quieto. Pero en realidad, hay una fuerza inmensa en el simple acto de no reaccionar. La calma del sabio no es indiferencia, es dominio. Es mirar lo que duele sin convertirse en ello. Es observar el rechazo sin sentirse menos. Es aceptar la ausencia sin perder dignidad. Donde el común se desespera, el sabio se entrena. Donde otros ven una pérdida, él ve una oportunidad de práctica. Porque el dominio interior no se construye cuando todo va bien, sino precisamente cuando todo parece desmoronarse. Así, cada silencio ajeno se convierte en un espejo donde puedes ver tus propias heridas reflejadas. Lo que sientes cuando te ignoran no es una señal del otro, es una señal de ti mismo. Es el reflejo de tu necesidad de aprobación, de tu miedo al abandono, de tu deseo de ser visto. Pero el sabio no busca aprobación, busca comprensión. Comprende que nadie puede darle lo que aún no ha aprendido a darse a sí mismo. Comprende que la verdadera paz no llega cuando el otro vuelve, sino cuando tú ya no necesitas que vuelva. Esa es la esencia del dominio interior, no resistir el dolor, sino trascenderlo. No negar las emociones, sino guiarlas. Porque el estoicismo no enseña a ser frío, enseña a ser libre. Libre de la dependencia emocional, libre del miedo al rechazo, libre del deseo de controlar lo que no puede controlarse. Y esa libertad no se conquista en los grandes discursos ni en los momentos de calma, sino en los silencios incómodos, en las noches donde el teléfono no suena, en los días donde la mente busca respuestas que no llegan. Cada vez que resistes el impulso de actuar desde la carencia, te fortaleces. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, estás construyendo la muralla invisible que protege tu paz. Cada vez que respiras en medio de la incertidumbre, estás entrenando la mente para no ser esclava de las circunstancias. Esa es la verdadera práctica, la del alma que se sostiene sola. Porque el silencio del otro, aunque duela, también puede ser una bendición disfrazada. Es el recordatorio de que el poder que creías que dependía de otro siempre estuvo dentro de ti, esperando ser reclamado. Y cuando logras entender eso, el silencio deja de asustarte. Deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro.
Te enseña que no necesitas llenar cada vacío con palabras, que no todo lo que termina debe ser reparado, que a veces el mayor acto de amor es soltar. Soltar con calma, con gratitud, con sabiduría. No porque no te importe, sino porque entiendes que la vida no se trata de retener, sino de fluir. El sabio no huye del dolor, lo transforma. No rehúye la soledad, la abraza. Porque entiende que en la quietud también hay crecimiento, que en el silencio también hay respuestas, y que el dominio interior no consiste en evitar la tormenta, sino en aprender a permanecer en pie bajo la lluvia. Cuando alguien se aleja y te ignora, algo dentro de ti se remueve. Es como si el alma misma temblara ante la idea del abandono. La mente comienza a fabricar historias, a buscar razones, a cavar entre recuerdos intentando encontrar el instante exacto donde todo cambió. El corazón, por su parte, late con una mezcla de ansiedad y tristeza, intentando aferrarse a lo que se escapa. Y en medio de esa confusión, surge una sensación familiar, la inseguridad. Esa voz interna que te susurra que hiciste algo mal, que no fuiste suficiente, que pudiste haber hecho más. Pero esa voz no es la verdad, es el reflejo de un ego herido que aún no ha aprendido a estar en calma cuando no recibe atención. El silencio del otro se convierte entonces en un espejo donde tus carencias se reflejan una a una. Lo que en realidad te duele no es su ausencia, sino lo que despierta dentro de ti, el miedo a no ser querido, el temor a la soledad, la necesidad de validación. La mente, acostumbrada a tener respuestas, no soporta los vacíos, y los llena con suposiciones, con pensamientos que te desgastan, con preguntas que no necesitan respuesta. Pero ahí, justo en ese momento donde todo parece perder sentido, es donde se prueba tu campo. Porque no es difícil mantenerse sereno cuando te aman, cuando te escuchan, cuando te entienden, lo difícil es mantener la calma cuando te ignoran. El estoico, sin embargo, ha aprendido que las reacciones impulsivas no resuelven nada. No corre tras quien se aleja, no busca forzar la atención de quien no quiere darla, no intenta imponer su presencia donde ya no es bienvenida. En lugar de eso, se detiene. Respira. Observa su propio impulso de querer controlar lo que escapa a su poder. Y al hacerlo, comprende algo que cambia todo, no puedes obligar a nadie a quedarse, pero puedes elegir no perderte a ti mismo en el intento. Esa es la diferencia entre la reacción y la sabiduría. Cuando alguien te ignora, la mente se llena de ruido. Pero ese ruido no proviene del silencio del otro, sino del miedo que llevas dentro. El sabio sabe que todo lo que perturba la paz nace de un pensamiento mal interpretado. Por eso no busca respuestas fuera, las busca dentro. Se pregunta, ¿por qué necesito esa respuesta? ¿Qué parte de mí se siente amenazada por la indiferencia del otro? ¿Por qué me cuesta tanto aceptar que alguien elija alejarse? Y en ese cuestionamiento sincero comienza el verdadero trabajo interior. El dolor del silencio ajeno es, en el fondo, una oportunidad de autoconocimiento. Te obliga a mirar tus propias dependencias, tus apegos, tus miedos más profundos. Te muestra que tal vez has entregado demasiado poder a las opiniones ajenas, que has puesto tu valor en manos de quienes pueden soltarlo sin aviso, pero también te enseña que nadie puede arrebatarte lo que depende de ti, tu serenidad, tu fortaleza, tu capacidad de mantenerte entero aunque todo a tu alrededor se desmorone. El estoico entiende que el dominio no está en controlar lo que sucede, sino en controlar cómo lo interpreta. Epicteto decía que no es lo que te ocurre lo que te daña, sino cómo decides verlo. Si alguien te ignora, puedes verlo como un rechazo, o como una oportunidad para practicar el desapego. Puedes convertir ese silencio en un motivo para sufrir, o en una lección para crecer. La elección siempre será tuya, y en esa elección se mide tu madurez. Cuando aprendes a mirar el alejamiento con serenidad, te das cuenta de que el problema nunca fue la distancia, sino la forma en que la entendías. El sabio no se siente abandonado, se siente libre. Libre de expectativas, libre de la necesidad de ser comprendido por todos. Porque ha comprendido que la verdadera paz no depende del comportamiento ajeno, sino del equilibrio interior. Y cuando alcanzas ese punto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no reaccionas por impulso. Ya no buscas respuestas en lugares donde solo hay silencio. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía,
a reconocer que la soledad no es castigo, sino territorio sagrado. Dejas de necesitar que te elijan para sentirte valioso, porque entiendes que la elección más importante es la tuya, elegirte a ti mismo cada día. Cuando alguien se aleja, cuando el mensaje no llega, cuando las llamadas quedan sin respuesta, no estás perdiendo algo, estás siendo entrenado. Entrenado para recordar que tu paz interior no puede depender de algo tan volátil como la atención de otro. Entrenado para mantenerte firme, incluso cuando todo en ti desea correr detrás. Entrenado para convertir la ausencia en maestra. Y si logras resistir la tentación de reaccionar, si logras permanecer en calma mientras la mente grita por respuestas, descubrirás un poder que muy pocos poseen, el poder del autocontrol. Ese poder que no se impone, que no necesita ser visto, pero que transforma completamente la manera en que vives. Porque aquel que puede mantenerse sereno cuando no lo eligen, es el que verdaderamente ha aprendido a amarse. El silencio ajeno ya no duele igual cuando has comprendido que nada de lo que se va te pertenecía. Lo que es tuyo no se aleja, y lo que se aleja nunca fue realmente tuyo. Cuando aceptas eso, la mente deja de pelear con la realidad, el corazón deja de mendigar atención y el alma finalmente descansa. Aprendes que no necesitas explicaciones para cerrar un ciclo, ni respuestas para tener paz. Solo necesitas soltar la idea de que mereces menos por no ser elegido. El dominio interior comienza ahí, cuando el silencio del otro deja de ser una herida y se convierte en un maestro. Cuando comprendes que la verdadera batalla nunca fue contra el otro, sino contra tu necesidad de control. Y cuando esa necesidad se disuelve, lo que queda es serenidad pura. Entonces entiendes que la calma no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir respirando con dignidad, incluso cuando el corazón arde. Porque el verdadero poder no está en hacer que alguien regrese, sino en no perder tu paz cuando no lo hace. Y en ese momento, el silencio, que antes te parecía castigo, se convierte en una bendición. Es la vida mostrándote que ya no necesitas buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, tu fuerza, tu valor y tu libertad. A veces las personas no te reemplazan porque hayan encontrado algo mejor, sino porque prefieren no enfrentar la verdad de lo que perdieron. Es más fácil para ellas distraerse, llenar el vacío con algo nuevo, inventarse historias para justificar lo que hicieron, que aceptar que dejaron ir algo que valía de verdad. Y aunque intenten aparentar que están bien, aunque sonrían, aunque publiquen, aunque hablen de libertad, en el fondo hay algo dentro de ellas que no las deja tranquilas. Porque la conciencia no se apaga con un reemplazo, y la culpa no se borra con apariencias. Tarde o temprano, cuando el silencio llega y la soledad pesa, aparece la verdad que habían estado evitando, no era que tú no valieras, era que no estaban preparados para alguien como tú. El ser humano muchas veces destruye lo que no entiende. Se aleja de lo genuino porque lo hace sentir vulnerable. Prefiere lo superficial porque es más fácil de controlar, porque no exige crecimiento, porque no le recuerda lo que todavía no ha sanado. Pero lo curioso es que las personas que más huyen de lo real son las que más terminan vacías. Cambian de rostros, cambian de nombres, cambian de historias, pero en todas repiten el mismo vacío. Porque el problema nunca fue lo que tenían contigo, sino lo que no podían sostener dentro de sí mismos. No supieron recibir lo que pedían, no supieron valorar lo que un día soñaron tener, y eso es algo que duele cuando finalmente lo entienden. Y tú, que te quedaste con el corazón lleno y las manos vacías, te preguntas por qué te soltaron, por qué no pelearon, por qué eligieron lo fácil. Pero no se trata de ti, se trata de su capacidad de sentir. Hay personas que no están listas para el tipo de amor que toca el alma. No porque no quieran, sino porque les da miedo. Miedo a mostrarse, miedo a perder el control, miedo a sentir demasiado. Por eso buscan refugio en relaciones ligeras, en vínculos sin profundidad, en conexiones que no los confronten. Creen que al evitar el dolor también evitarán el vacío, pero la vida no funciona así. El vacío siempre regresa, y con él la conciencia de lo que perdieron. Mientras tanto, tú creces. Aprendes que el valor no se demuestra quedándose donde no te eligen, sino sabiendo irte sin rencor. Aprendes a no tomar su ausencia como una ofensa, sino como una revelación. A entender que hay despedidas que no son castigos, sino liberaciones disfrazadas.
Porque cuando alguien no puede amar a tu nivel, su partida no te quita nada, solo te devuelve espacio para algo mejor. Y ese algo mejor no siempre es otra persona, muchas veces es una versión tuya más fuerte, más consciente, más libre. El tiempo pasa, y los papeles cambian. Aquellos que te soltaron comienzan a mirar atrás, a buscar lo que creyeron que podían encontrar en otra parte. Pero ya no es lo mismo. Ya no eres la misma persona que esperaban que se quedara esperando. Ya no te duele igual, ya no te afecta igual. Donde antes había tristeza, ahora hay entendimiento. Donde antes había necesidad, ahora hay dignidad. Porque entendiste que perder a quien no te valoró nunca fue una pérdida, fue una limpieza del camino. Y mientras ellos intentan llenar su vacío con distracciones, tú llenas el tuyo con crecimiento. Ellos buscan repetir lo que tú ofrecías, pero ya no encuentran la misma esencia. Pueden encontrar cuerpos, pueden encontrar compañía, pueden encontrar risas, pero no encontrarán tu energía, tu calma, tu entrega. Porque esas cosas no se reemplazan, se pierden. Y lo que se pierde por falta de conciencia, la vida lo hace pagar con recuerdos. Un día, cuando todo se calme, cuando el ruido de las distracciones se apague, sentirán el peso del silencio. Ese momento en que la mente ya no tiene excusas y el corazón empieza a hablar. Recordarán detalles, miradas, gestos, palabras. Recordarán lo que tuvieron y no supieron cuidar. Y ahí entenderán lo que tú ya aprendiste hace tiempo, que a veces perder a alguien no es un castigo, sino una bendición que llega disfrazada de tristeza. El destino siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. A veces te quita lo que no entiendes para darte espacio a lo que mereces. A veces te obliga a soltar lo que amas para que descubras cuánto vales. Y aunque al principio duela, el tiempo termina demostrando que no era rechazo, era protección. Porque cuando alguien te deja por algo más fácil, lo que realmente hace es renunciar a lo profundo. Y lo profundo, por más que tarde, siempre deja huella.